El nivel de ruptura entre el régimen y el pueblo cubano va en ascenso. Estas son las condiciones para el quiebre total. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Las más recientes protestas en Cuba evidencian un ascenso en los grados de quiebre entre el régimen y el pueblo cubano en el plano de la legitimidad. En esto coinciden tres analistas consultados por el diario independiente Diario de Cuba, al calor de las manifestaciones generadas por el hartazgo de una crisis enquistada y agudizada por el colapso del sistema electroenergético nacional y de los consecuentes apagones. El politólogo e historiador Armando Chaguaceda señala que, aunque se necesita tener datos reales de los niveles de apoyo o no del gobierno para tener una opinión fundada, sí hay muestra de ruptura. Lo que sí evidencia es un país que criminaliza el disenso, donde se ha aprobado un nuevo código penal que sustenta esta criminalización y donde hay más de 1000 personas presas por manifestarse pacíficamente. Es que hay un nivel alto y creciente de ruptura en el plano de la legitimidad. La legitimidad es algo que se ha erosionado mucho. Ves que la gente increpa a los funcionarios y no les cree. Se mofa de ellos sabiendo que el costo que tiene la represión, que es lo que más ha incrementado, dice Chaguaceda. Básicamente, si hay un creciente nivel de ruptura, de desconexión entre el gobierno y buena parte del pueblo, aunque también el pueblo es una categoría difusa. Ahí está parte de esa población que por razones ideológicas o de prebendas sigue apoyando a ese gobierno, pero creo que hay una parte mucho mayor que lo deslegitima. Para Chaguaceda, la crisis electroenergética en sí misma no va a llegar a ningún derrocamiento del régimen, porque para eso se necesita otros factores, más presión externa, ruptura dentro de la élite del castrismo, más coordinación de las protestas, pero todos son elementos que suman una crisis a un modelo que ya está agotado. Subraya que se está viendo un repertorio de protestas, cacerolazos, consignas, bloqueos de calles, típicamente de protestas populares a nivel mundial y latinoamericana, que los cubanos están incorporando y que no dejan de ser pacíficas. Para el politólogo, esto es otro dato importante. Las protestas son mayormente pacíficas, transversales y cruzan una gran cantidad de demandas, desde bienes y servicios hasta demandas de derecho, libertad, y sí se puede ver como una continuidad de las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Las protestas llegaron para quedarse, porque si después de un año particularmente represivo la gente hace esto, y no solo por lo inmediato, no solo porque no tiene luz, creo que es importante entender que llegaron para quedarse. La gente ha aprendido a dejar de ser mera población y está empezando a ser ciudadanos, afirma. Por su parte, el opositor cubano Manuel Cuesta Moroa considera que la ruptura es total, amplia. La ciudadanía y el gobierno forman dos universos paralelos conectados por los débiles hilos de la distribución de la pobreza y los fuertes de represión. Hay tres niveles de quiebre sin retornos: el ideológico, actualizado por los datos negativos del referendo; el psicológico, en la creciente pérdida del miedo; y el moral, que vemos claramente en la permanente desacreditación social del gobierno. Para Cuesta, la primera caída del régimen ya se produjo y es su derrumbe moral. Para el analista, la crisis en Cuba ya estaba normalizada y ahora se tensa la normalidad de crisis por el colapso de las opciones del Estado. Esta tensión rompe en algunos puntos esa normalidad, con el mayor éxodo migratorio en cualquier tramo de la historia de presión desbordada hacia la ciudadanía, ya no solo a los actores de la sociedad civil, y con las solicitudes de emergencia al mismísimo enemigo, Estados Unidos. Esto último, un reconocimiento político del agotamiento estructural de la economía cubana, explica. El opositor no está seguro de que esta crisis energética lleve en la misma al derrocamiento del régimen. Sirve para demostrar su incompetencia, ahondando su deslegitimación, y para disparar el hartazgo social públicamente manifiesto de la sociedad, pero en la caída de regímenes intervienen factores también políticos que todavía no se han presentado en Cuba y, además, el Estado tiene todavía un robusto sostén en los órganos de la policía política, de la policía civil, del ejército y de la burocracia ideológica, señala. Lo que sí cree Cuesta, como otros de los entrevistados, es que las protestas populares seguirán produciéndose.
Desde el 11 de julio no han cesado las protestas, se han espaciado y localizado, pero no se han detenido, incluso frente a los disuasivos potentes como las largas condenas en prisión y el nuevo Código Penal. Han desbordado el mecanismo de control básico de los regímenes totalitarios, la policía política, pensada y montada para mantener a raya a los grupos cívicos organizados, subraya el especialista. En palabras de Cuesta Mora, es interesante cómo la rabia acumulada ha transformado en acciones de protestas pacíficas ejemplares donde la violencia ha sido la excepción. Hay una madurez cívica más intuitiva que aprendida, que al menos a mí me impresiona en una sociedad que, por otra parte, muestra rasgos claros de violencia interpersonal. Las palabras de las protestas son doblemente significativas. Demandar la solución de necesidades básicas demuestra que no hemos convertido en actores racionales, que medimos y criticamos la gestión del Estado y del gobierno a partir de su capacidad de gestión y de solución. Al mismo tiempo, al exigir libertad y respeto a los derechos humanos, estamos comportándonos como gente cívica y conscientes de lo que nos distingue y separa del gobierno. Este retorno de la protesta social cada vez más pacífica es un aprendizaje de ciudadanía en movimiento, una garantía del futuro democrático. El periodista Boris González Arenas, por su parte, no tiene claro si es o no el movimiento de la ruptura definitiva, pero sí que el nivel de ruptura entre el gobierno y el pueblo actualmente es el más grande después del triunfo de la dictadura en enero de 1959. Tenemos en este instante un régimen absolutamente quebrado en su capacidad de establecer vínculos con la ciudadanía y amparado, apoyado únicamente en el poder de la represión. En estos últimos 3 meses hemos vivido en Cuba la peor etapa del régimen comunista, descontando siempre el horror y el atraco que significó la década del 60, dice. González Arenas cree, sin ninguna duda, que están creadas las condiciones para que haya una ruptura definitiva. En Cuba no hay, en este momento, nación afín al régimen comunista. Digamos que hay una reminiscencia al residuo en personas ancianas, en algunos que otros, pero la mayoría de los que hoy pueden decirse comunistas o castristas no son otra cosa que funcionarios, burócratas, personas adheridas al régimen por algún tipo de interés, señala. Por su parte, no considera que exista una normalización de la crisis en Cuba, pese a su intensidad. Para González Arenas, lo que sí pasa es que, en cualquier entorno, cualquier tipo de crisis, las personas tienen que seguir viviendo. Ve que la actual crisis del sistema electroenergético como una más, como parte de un periodo de desastres cíclicos, donde el mal funcionamiento y la destrucción de la operatividad del régimen está provocando desastres que eran absolutamente innecesarios. Pone el ejemplo de las recientes catástrofes del Hotel Saratoga y del incendio en el depósito de combustibles de Matanzas. Para el activista, toda protesta es una continuidad de un ejercicio de oposición a las formas adversarias al gobierno de Cuba. Por lo tanto, considera que las actuales manifestaciones son heredadas del 11 de julio, la expresión más grande de la adversidad de la incapacidad del régimen cubano para poder satisfacer las mínimas demandas del pueblo que han sido llevadas a mínimo de consumo por 6 décadas. Hubo un estallido y con eso no se ha solucionado, pues se mantienen estallidos esporádicos, frecuentes y periódicos a nivel nacional. Para el periodista, el pueblo cubano siempre ha sabido protestar, pero el problema ha sido la efectividad del régimen totalitario en volver esporádicas las protestas y diseminarlas. Cree que hay una disposición mayor de la ciudadanía a oponerse al régimen comunista y también menciona el acceso al fenómeno que han renovado el ejercicio de la democracia a nivel mundial, que es el Internet, las redes móviles y los nuevos sistemas de comunicación. Entonces, quizás no es que los cubanos están aprendiendo a protestar porque siempre lo han hecho, sino que los cubanos están aprendiendo a conectarse, a unirse, a vincularse precisamente para quitarse por siempre esta terrible tiranía comunista. Pero, antes de terminar, nos gustaría saber cuál es su opinión, mis amigos. Para así terminar las noticias del día de hoy, no olviden suscribirse y compartir las noticias. Muchas gracias, mis amigos. Patria y vida, nos vemos.